Radio Cadena Sónica Podcast. Hasta donde estés tú. La Academia del Séptimo. Pasado, presente y futuro del séptimo arte. Ganadores o no en los premios de la Academia. And the Oscar goes to... Las películas maravillosas. You can't handle the truth. Las series infinitas. Now, say my name. Y las filmografías en su máxima expresión. Run, Forrest, run. La Academia del Séptimo. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí nuevamente para hablar y disfrutar del séptimo arte, el cine, y vamos a hablar también de series. Por supuesto que han sido días interesantes porque vinieron los premios Oscar, algunas sorpresas por allí, otras no tanto, pero pudimos saber el fin de semana que pasó cuáles fueron los ganadores en cada una de las nominaciones. Había mucha expectativa además porque en la última edición de los Oscar todos recuerdan aquella bofetada de Will Smith a Chris Rock. Pues había expectativa por eso, por saber qué es lo que el presentador Jimmy Kimmel podía hacer, podía conversar respecto a esto, pero que sin duda tenía que hacer mención a lo que había sido la presentación la temporada anterior. Como siempre en esta mesa de trabajo, nuestro experto, el escritor Randor Quiroz, que además es experto en cine y es quien nos lleva la batuta de este programa, La Academia del Séptimo. Randor, ¿cómo estás? Como siempre, gusto de estar contigo conversando sobre el cine. Un gusto saludarte, José Carlos, a ti y a todos tus radioescuchas y todos los que te ven. Bueno, arranquemos un poquito con algo que... pues se dio en 1900, a comienzos de los años 90. Vamos a hablar un poquito del cine de atrás, hablando un poquito de lo que ha sido una de las películas tradicionales. Prácticamente es una película de culto, como tú bien lo mencionaste la semana anterior, y estamos hablando de una película que le dio una vez más un poco más de popularidad a Patrick Swayze. Ya la tenía Keanu Reeves por algunas películas que había tenido a finales de los 80, y fue una de las películas que se puede decir poco a poco se fue haciendo como una película de culto, como tú ya bien lo habías anotado anteriormente. Sí, la película que yo te mencioné la semana pasada, que creo que se debería hablar, es Punto de Quiebra, o en inglés Point Break. Esa película tiene una historia interesante porque en aquel momento Carrie Bigelow, que todos la conocen como ganadora del Oscar por 2 Oscars, se llevó a la mejor directora. En aquel momento ella era la esposa de James Cameron y ella había trabajado como directora de fotografía en Días Extraños, había trabajado de guionista, y le dice a su esposo: mira, quiero hacer una película de acción. Cameron piensa, bueno, ella quiere hacer un Die Hard, un Duro de Matar, una cosa. No, ella quiso hacer una película de acción de contenido. Entonces contratan al guionista que, siempre se me olvida el nombre, perdona, Rick King. Pero detrás del guión, a pesar de que solamente aparecen 2 créditos, está el propio James Cameron. Y ella quería una historia con contenido y le dice: ok, mira, tengo esta idea. Unos surfistas que roban bancos. Pero ella decía, bueno, yo no quiero una persecución solamente de ladrones y policías. Bueno, ok, vamos a hacerlos amigos. Vamos a hacer una relación de amistad. Y a ella le encantó la historia. Propio James Cameron también aporta al guión. Y en eso idean la película Point Break, o sea, Punto de Quiebra. Ahí sucede unas circunstancias donde buscan al actor principal, que era Patrick Swayze, pero ella siempre quiso a Keanu Reeves en la película. ¿Por qué? Porque ella había visto el trabajo de él en una película que hizo con el difunto River Phoenix, que se llamaba My Idaho Privado. Una relación de amistad un poco enfermiza entre 2 personas que tocan cierta parte del homosexualismo. Entonces ella veía que era muy versátil y ella lo introduce en el mundo de las películas de acción, a Keanu Reeves. Le mandan el guión a los 2 y los 2 encantados. Patrick Swayze dice, pero no quiero utilizar dobles, salvo las escenas de surf, que yo no sé surfear bien. Keanu Reeves se aprende todo. Entonces, en todo el guión se basaba era en la relación entre el personaje de Patrick Swayze, Buddy, y el personaje de Keanu Reeves, Johnny Utah. Carrie Bigelow toma el papel de directora y es la primera directora, la primera mujer en filmar una película de acción.
Y se va desarrollando la historia. Este guión fue modificándose mientras avanzaba la película. El propio Reitz, a pesar de que estaba muy joven en aquel momento, aportaba al guión. Patrick Swayze el mismo caso. Ellos llegaban y colaboraban muchísimo y fue un trabajo para ellos muy, muy ameno. La inclusión de una mujer, como fue la actriz que pasó un poco desapercibida, Lori Petty, ella aprendió a surfear, aprendió a hacer una serie de cosas, maniobras para la película. Y entonces comienza el desarrollo de este film en el año 1989 y en el 90. La película se estrena en el año 91. Como fue un tema sumamente original, porque acordémonos que en ese tiempo era cine de autor también, cine de que el director y los guionistas ideaban una película y no se basaban no tan solo en un libro, sino también se inventaban un mundo que querían recrear. Entonces la película tenía un aspecto, más allá de la acción, también melancólico, filosófico, también tenía existencialismo, también tenía la visión de dos personas totalmente distintas de cómo veían la vida y cómo uno se deja absorber por el otro a través de un mundo donde la adrenalina era el principal elemento. Los surfistas. Los surfistas. Estos surfistas que, como bien dices, eran ladrones de banco y tenían la peculiaridad en la película que para hacer el robo se tomaban unas máscaras, ¿no? De expresidentes, ¿verdad? Desde la época de Lyndon Johnson, que fue presidente en los años 60, pasando por Jimmy Carter, Nixon, inclusive creo que Ronald Reagan estuvo en las máscaras de estos señores que son los que robaban, que eran los surfistas. Sí, porque ellos, la filosofía de ellos dentro de la película era luchar contra el sistema y qué más que el sistema que los presidentes. O sea, entonces ellos buscaban la manera de dar un golpe al sistema y entonces criticaban que el espíritu humano se estaba muriendo a través de un capitalismo falso, que es uno de los diálogos más famosos de Body con el grupo de amigos. Entonces, claro, la película te brinda un análisis de que, bueno, tendrá razón o no tendrá razón en lo que plantea, será la manera de robar un banco. Claro, cuando entra el personaje de Johnny Utah, el personaje de Keanu Reeves, comienza todo a colapsar, porque este es la contraparte del personaje de Patrick Swayze, de Body, pero al otro lado. Es decir, el hombre que sigue las reglas, el hombre que llega y cumple con la ley, el que se infiltra, pero también tiene el espíritu humano bastante libre. Es decir, soy capaz de hacer lo que tú haces, pero yo siguiendo la ley, yo siguiendo el sistema. Y ahí es donde está el choque. Policía encubierto. El FBI encubierto. Entonces, el personaje de Reitz sale más en pantalla porque se enfrenta a la dualidad de que tiene un maestro en el FBI, que es un hombre mayor, que es Angelo Papas, que lo interpreta muy magistralmente Gary Busey, y el personaje de Body, que lo enseña a surfear, lo enseña a lanzarse en paracaídas, lo enseña... Pero siempre con lo que llamaban la expresión, Johnny Utah es un piloto kamikaze. A él no le interesa lanzarse en un suicidio en con tal de lograr el objetivo que él quiere. Entonces, por un lado tienes el personaje de Body, que era la liberación, y por otro lado el del personaje de Johnny Utah, que era seguir el sistema, pero al seguir el sistema yo puedo seguir siendo libre. No hay ningún problema. La película cuenta con una banda sonora muy buena que es de Mark Isham, que es un compositor que de repente desapareció, no sacó más nada. El intro de la película es muy significativo con las escenas de las olas, la escena del hombre disparando en el campo de entrenamiento. Y el desarrollo del guión te hace ver que hay un mensaje en la película contra la sociedad, algo así como el club de pelea. La película sirvió de inspiración para lo que fue Rápido y Furioso, porque si vemos la primera de Rápido y Furioso se plantea una relación similar, pero a través de los autos. La gente encubierto se mete en el mundo de los vehículos para atrapar a los ladrones que robaban con el Honda Civic. El director Rob Cohen de Rápido y Furioso dijo: yo me inspiré en Punto de Quiebra. O sea, para lograr el efecto en Rápido y Furioso, la número 1, la del 2003, creo que es la primera de Rápido y Furioso. Entonces, en Punto de Quiebra, ¿qué fue lo novedoso? Que Carey Bigelow logra una película excelente de acción, porque las escenas de acción son excelentes en escenarios pequeños. La pelea final, voy aquí a decir spoiler, sucede de una manera magistral en una fotografía. Todos recordamos esa escena memorable de las olas, de las superolas, donde el personaje de Patrick Swayze termina suicidándose para no ser atrapado. Y Johnny Utah entiende que él ya no puede ser parte del sistema y renuncia al FBI, porque esa escena mítica que tira la placa al agua, porque bueno, ya yo no puedo seguir haciendo esto.
No es que se volvió como el otro, sino que simplemente dijo, bueno, tengo que tomar un camino distinto. La película en taquilla pasó, vamos a decirlo así, sin pena ni gloria. Pero conforme pasaron los años, la película comenzó a ser muy rentada, primero en el formato de VHS, luego en DVD, luego se buscó una versión extendida que traía unas escenas extendidas que después se volvió a eliminar, y luego en Blu-ray fue película de colección, todo el mundo la quería tener en la casa, y ahora en el streaming también es una película muy buscada, sobre todo por el personaje de Reeves, que ahora Keanu Reeves es muy famoso por su personaje de Matrix, de John Wick. Entonces la gente busca como un poco el pasado de él, y todo el mundo le habla de Punto de Quiebra. También aquellos que buscan un poco del difunto Patrick Swayze, que murió lamentablemente hace años, buscan qué fue el aporte que él brindó a esa película. Dicen que fue la segunda película más exitosa de él, la tercera, después de Ghost, después de Dirty Dancing, y Punto de Quiebra fue porque él hace por primera vez el papel de malo en la película. A pesar de que quizás él como villano tenía razón en algunas cosas, pero fue una película novedosa para su tiempo. Y yo me acuerdo que yo estaba muchacho y todo el mundo quería ver Punto de Quiebra. Mira, los surfistas que roban bancos, ¿no? Y la fama que había, y a través del colapso de los personajes, porque la película va de los personajes, todos muy bien, todos muy felices, a un colapso que termina con casi la mayoría muertos y solamente quedan los dos personajes principales peleando en una playa para ver si yo te agarro, no te agarro, si te escapas, si te suicidas, todo un mensaje muy filosófico a través de los personajes, a través de la mirada sobre todo del personaje de Keanu Reeves. Por lo que describes, la gente que nos está escuchando puede deducir que obviamente en algún momento de la película, casi al final, se descubre que es un encubierto del FBI, Keanu Reeves, y está precisamente insertado el grupo de estos pandilleros. Y Keanu Reeves, bueno, después le vino Speed también, ¿no? Dentro de esa cantidad de películas que hizo de acción. Y esta película es casi paralelo con Ghost para Patrick Swayze, ¿o viene antes? No sé si... No, vino antes. Ghost es del 89. Ok. Que con Ghost vino antes entonces. Sí, vino antes. Él ya estaba consagrado, era una estrella... Sí, tenía dos protagónicos, que había sido Dirty Dancing, como bien lo dices, sí, y Ghost. Y también había hecho una película que se llamaba La Ciudad de la Alegría, que era una película de lucha social no me acuerdo muchísimo porque también la película pasó sin pena ni gloria, pero él ya estaba consagrado, era un actor que lo buscaba muchísimo para muchas cosas, comerciales. Él se daba el lujo de escoger qué película iba a hacer, después se vino menos. También tenía fama de ser difícil, pero en la película Punto de Quiebra sí él dio todo de su parte para que el producto saliera bien. Eso sí se comenta en los especiales de la película, que él trabajó mano a mano con Cary Bigelow para que todo tuviera el contenido que ellos requerían. Claro, habían avances limitados allí, ¿no? Sobre todo la escena en la que Johnny Utah se lanza sin paracaídas para atrapar al hombre en el aire, eso es, o sea, sí se veía ciertas limitaciones técnicas. Pero la película tiene su adrenalina, no te aburre, es una película sumamente entretenida, es una película, podemos decir que tiene un poquito de depresión porque estás viendo cómo los personajes colapsan, no va a ser el final feliz, no va a ser, bueno, el hombre terminó con su mujer, no, aquí vamos a ver la evolución del personaje hacia el colapso de ambos. ¿Llega a haber triángulo amoroso? No. No llega a ver. No, porque el personaje de Johnny Utah se enamora del personaje que se llama Tyler, de Lori Petty, porque antes había sido novia de Buddy, pero nunca se ve la relación entre el personaje de Buddy y Tyler. La película tiene como una especie de dos actos. El primero es cómo el personaje de Johnny Utah aprende a surfear, se mete en el mundo de los surfistas, en el mundo de la fiesta, en el mundo del reggae, en el mundo del lenguaje de las olas, del lenguaje de la filosofía del mar, todo este contenido. Y luego el segundo acto sí ya vemos una persecución policial. Ya vemos y cómo Buddy presiona a Johnny Utah para, bueno, tengo a tu mujer secuestrada, ahora tú vas a hacer lo que yo hago, vas a robar bancos, vas a lanzarte paracaídas, vas a hacer todo lo que yo hago. Y eso es un salto evolutivo de los personajes excelente, porque Buddy, que pensabas que realmente, bueno, será él el que roba el banco, no, termina descubriéndose que sí era él. Y lo más cumbre es que se coloca la máscara de Ronald Reagan para robar los bancos. Entonces, las secuencias de acción no son dignas me refiero, es una acción muy sencilla, pero muy bien lograda.
sobre todo en la parte de la edición y el toque de la directora. No vas a ver una escala de helicópteros estrellándose contra un edificio o algo así, pero sí está muy bien hecha lo que son las escenas de acción a nivel de que no te duran 10 minutos, pero lo poco que duran es bastante sustancioso, perdón. Con bastante adrenalina, porque al momento de hacer el robo, ellos no es que van a las bóvedas, esperan que los cajeros que están en las ventanillas les entreguen rápidamente el efectivo. Ahí es donde sucede el robo y tienen minuto y piquito para poder hacer el acto y volar rápidamente hacia los carros y salir. Ahí está un poco la adrenalina. Obviamente, si escogiste esta película, Randor, la recomiendas plenamente como una de esas películas de culto, tal cual la semana pasada fue Blade Runner. Yo recuerdo haber visto un poquito Blade Runner, pero a raíz de tu comentario, de la crítica y de la revisión que se hizo, pues la volví a ver. Está en alguna de las plataformas de streaming, creo que es HBO, me parece, sí, que está allí la versión, aquella antigua del año 82. Y por supuesto, esta de Keanu Reeves y Patrick Swayze es una de las favoritas tuyas de culto, podríamos decir. Sí, porque primero que todo que hay películas que te marcan las generaciones. Punto de Quiebra tuvo un remake hace 5 años muy malo, el remake, muy mal, muy fallido. O sea, no había ese aspecto de llamarlo obra maestra, no como esta del año 91, sino que Edgar Ramírez hace un papel de Body, bueno, pero no es lo mismo. Tampoco el que hace el papel de Johnny Utah no generó ese tipo, porque la diferencia del remake de la 91 con el remake es que la película del 91 toca mucho el aspecto humano y el aspecto psicológico de los personajes, cómo van colapsando cada uno, cómo todo se desmorona, ese mundo ficticio de la liberación, de que, bueno, mira, yo lucho contra el sistema, pero sin consecuencias. En cambio, en esta no hay un contenido de ese estilo. Y yo en el remake me aburrí, la verdad. No puedo destacar ninguna actuación porque ninguna era memorable, salvo Pero la del 91 sí es una película que yo recomiendo al 100%, que la vean, que tiene su originalidad, está hecha con una dirección de cámara muy sencilla, no tienes que apelar a esas grandes producciones, porque la película lo que tuvo fue un presupuesto de $15 millones en aquel momento, o sea, no era gran cosa. Creo que fue uno de los trabajos que James Cameron se alejó de la ciencia ficción y dijo, bueno, voy a escribir este guión para mi esposa. Y le fue muy bien, de verdad, a pesar de que él se negó a aparecer en los créditos de guionista. Pero ya después en el especial que se hizo de la película, sí, yo escribí el guión de la película.